Bueno, vamos a ir a unos casos clínicos, sobre todo valorando los diagnósticos diferenciales, que puede ser interesante. El primer caso clínico es un varón de 26 años, que no tiene factores de riesgo cardiovascular, no tiene antecedentes heredofamiliares, su padre y su madre viven, tiene un hermano menor sin antecedentes, no tiene antecedentes patológicos cardiovasculares, es decir, que no ha padecido ningún evento cardiovascular previo, y no tiene ninguna enfermedad concomitante. Este chico es profesional, juega al fútbol, actualmente en la B Metropolitana, y como pase a la Liga B Nacional, quizá el estrés o los nervios, él refiere que inicia con un dolor precordial que es incaracterístico y que fue posterior a la práctica deportiva. El test para enfermedad muy bajo, se le hizo una ergometría, que la ergometría tuvo un muy buen desempeño, llegó a prácticamente los 12 MET, con normal comportamiento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, sin presentar ningún cambio isquémico, incluso normaliza las alteraciones del segmento ST, sobre todo de la onda T en la ergometría. Fíjense qué interesante esto. Cuando realizamos el ecocardiograma a este chico de 26 años, esto es un eje largo del ventrículo izquierdo y tres ejes cortos a distintos niveles, a nivel basal donde se ve la válvula mitral, a nivel medio donde se ven los dos músculos papilares, y a nivel entre medio y basal donde se puede observar mejor el músculo papilar posterolateral. Y lo que llama la atención de este ecocardiograma de este paciente es el engrosamiento de las paredes del corazón. Normalmente el septum interventricular suele medir no más de 10 milímetros y en este caso, en el caso de este chico, cuando lo medimos, medía alrededor de 22 milímetros, ¿no? Cuando nosotros observamos en distintas vistas, estas son tres vistas importantes, una vista de eje largo apical o aplax, una vista de 4 cámaras y una vista de 2 cámaras apical, y analizamos la fibra a través de un método que se llama strain longitudinal global, que analiza sobre todo las fibras longitudinales del corazón. Vemos que hay una alteración muy marcada de las fibras longitudinales y esto es típico de una patología que se llama miocardiopatía hipertrófica. Es decir, este chico tiene una enfermedad genética que genera un aumento desproporcionado del músculo del corazón y que probablemente ese músculo no esté irrigado de la manera que tenga que estar irrigado y por eso le genera los síntomas como el dolor precordial. En este caso, este chico que estaba como profesional se lo tiene que desestimar para la práctica profesional, pero no es un síndrome coronario agudo, es una patología genética. Vamos con el siguiente paciente, este paciente masculino de 57 años que ingresa por dolor precordial, ¿sí? Él refiere haber presentado a las 7 de la mañana un dolor epigástrico opresivo, irradiado a precordio, asociado a disnea en clase funcional 2-3, que duró aproximadamente 20 minutos y que se dio espontáneamente. Consulta a su médico de cabecera, quien lo deriva en este caso a nuestro centro, donde se realiza electro, que no tiene ningún cambio isquémico agudo y se constata dentro de los marcadores, es decir, sería un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, una elevación de la troponina, por lo que se decide ingreso a la unidad coronaria. El señor presenta como factor de riesgo sedentarismo, no tiene antecedentes patológicos cardiovasculares previos y tiene un antecedente relevante que está actualmente bajo tratamiento por un cáncer de colon con metástasis hepáticas, diafragmáticas, sin tratamiento quirúrgico previo y quimioterapia actual con erlotinib, que es un inhibidor, del TNF. El examen físico no presentaba nada relevante, estaba normotenso, tenía ligeramente sobrepeso, el examen cardiovascular era normal, el examen respiratorio también era normal, estaba vigil, reactivo, orientado globalmente y sin nada para que llamase la atención. En el laboratorio tampoco presentaba grandes alteraciones, excepto la elevación de troponina, ¿sí? Que en el segundo juego tiene una disminución ligera de la troponina, pero sigue estando elevada en rango de daño miocárdico o de injuria miocárdica. La radiografía de tórax tampoco muestra grandes cambios, un corazón con un índice cardiotorácico conservado, una distribución de la aorta normal. Lo que llama un poco la atención de la radiografía es que a nivel izquierdo vemos que la vasculatura pulmonar se puede observar muy bien, incluso se ve ingurgitada la pulmonar izquierda, pero a nivel derecho llama la atención la oligoemia periférica. El paciente ingresó con un síndrome coronario o interpretado como un síndrome coronario agudo, con un electro sin cambios y elevación de la troponina. Se le decide hacer un
electrocardiograma donde se observa una alteración de la motilidad inferobasal e inferomedial, es decir, estamos pensando en que probablemente haya una afección de la cara inferior del corazón, que si ustedes recuerdan estaba irrigada por la arteria coronaria derecha, y se decide hacer una coronariografía. Cuando se realiza la coronariografía se observa que el paciente no tiene lesiones significativas, es decir, que las arterias, sobre todo pensando en la coronaria derecha, que podría llegar a ser la responsable, no tuvo ningún síntoma. Ahora, ¿qué otros diagnósticos presuntivos ustedes creen que puede haber en un paciente que tiene un cáncer de colon, que consultó por un dolor precordial y que tiene elevación de la troponina? ¿Recuerdan la placa de tórax que dijimos que había una oligoemia, es decir, falta de perfusión a nivel del pulmón derecho? Bueno, este señor no tenía un síndrome coronario agudo. Cuando nosotros valoramos a este señor y le hacemos una tomografía con contraste, se puede observar que a nivel de la arteria pulmonar derecha, una falta de relleno, ¿sí? Una obstrucción, esto se llama tromboencilla de montar. El señor lo que había tenido es un tromboembolismo de pulmón, un cuadro muy importante que muchas veces puede confundir y puede generar dudas y manifestarse como un síndrome coronario agudo. Otro de los diagnósticos diferenciales. Vamos al tercer y último caso, prometo no aburrirlos más. Este es un caso de una mujer derivada por dolor precordial, opresivo en clase funcional 4, de intensidad 6 en 10, con irradiación a cuello, hombro izquierdo, de aproximadamente 1 hora de evolución. En este caso había consultado el Hospital Santillán en Buenos Aires, evidenciando ondas T negativas en la cara anterior y elevación de biomarcadores, o sea, se interpretó como un infarto no Q tipo T, y se deriva en ese caso a nuestra institución ingresando a la unidad coronaria sin. La señora tenía múltiples factores de riesgo, es hipertensa, mal medicada con atenolol, sobrepeso, dislipémico, antecedentes de heredos familiares de peso, un hermano que había fallecido a los 42 años de muerte súbita. No tenía antecedentes patológicos cardiovasculares, es decir, que nunca había tenido infartos, preinfartos, y refería a estar atravesando un gran estrés la señora debido a que se le había incendiado la vivienda el día previo. Y había requerido internación el día previo en una institución durante 4 horas, donde se descartó que tenga intoxicación por monóxido de carbono. Al examen físico, era un examen físico relativamente normal, estaba ligeramente hipertensa, predominio de presión arterial diastólica, no estaba taquipnéica, tenía un índice de masa corporal ligeramente aumentado, el examen físico cardiovascular era normal y tenía un soplo protomesosistólico a nivel del foco aórtico sin irradiación. El electrocardiograma, como decía al ingreso, tiene una inversión de las ondas T a nivel sobre todo anterolateral. Fíjense que arranca la inversión de las ondas T en B3, B4, B5, B6, y incluye D1, D2 y ABL, es decir que hablamos de una extensión, de una gran extensión, o sea, hablamos de una arteria importante probablemente, que tuvo una subocular o no. La placa de tórax, que es una placa blanda, poco penetrada, probablemente la señora ha tenido un índice de masa corporal aumentado, como vimos, y por eso se puede observar que impresiona como si tuviese insuficiencia cardíaca, pero no lo tiene. Marcadores con el laboratorio dentro de lo normal, marcadores con una elevación significativa, fíjense que ingresa con casi 400 SPK y en el momento del ingreso a la unidad coronaria de nuestro centro ya presentaba descenso de la CPK con una troponina muy elevada que va descendiendo a medida que pasan los días. A esta señora se le interpretó como un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en este caso un infarto no Q tipo T. Se le hicieron los scores pertinentes, el score de riesgo TIMI que presentaba al menos 3 factores de riesgo, elevación de biomarcadores, riesgo intermedio. El score Grace, que es otro score de valoración de riesgo, que tenía un riesgo intermedio también por la elevación de las enzimas, por la frecuencia cardíaca, por los signos de presentación, la tensión arterial, la creatinina, tenía un riesgo de muerte de infarto de miocardio del 10%. Un score de sangrado, que tenía un score de sangrado también intermedio, que se llama SAID, y se le inició tratamiento con aspirina, clopidogrel, previa carga, y posteriormente mantenimiento, atorvastatina en dosis no muy altas, anticoagulantes, beta bloqueantes, enalapril, nitroglicerina, clonazepam para su cuadro de estrés y protector gástrico. Al día siguiente se realiza la coronariografía, esta es una vista de la coronaria derecha, una vista del asistente anterior, ¿sí? Ustedes pueden observar que esto va a estar en loop, que ambas arterias son completamente normales, no se observan lesiones significativas o obstrucciones. Uno esperaría encontrar
una lesión severa de la arteria descendente anterior por el cuadro electrocardiográfico, pero fíjense en lo último que vimos, que se llama ventriculograma. Eso es colocar un catéter que se llama pigtail dentro del ventrículo y observar la contractilidad del corazón. Y pueden observar que cuando se coloca el pigtail, a nivel basal del corazón, los segmentos basales se contraen muy bien, pero a nivel de los segmentos medios y apicales el corazón no se contrae. Esto se llama síndrome de Takotsubo o cardiopatías por estrés, que es una disfunción endotelial muy importante por un estrés muy brusco, probablemente porque se le incendió la casa a la señora, que genera una descarga adrenérgica tan importante que una de las fisiopatologías que plantea es que se produce una isquemia transitoria con una disfunción transitoria del corazón. Es decir, que este cuadro se reinterpreta como una mujer de 60 años con estrés reciente, dolor precordial, T negativas en el electro, enzimas elevadas, coronariografía sin lesiones y con trastornos de motilidad característicos, reinterpretando el cuadro como síndrome de Takotsubo, que es esto que es una miocardiopatía aguda, reversible, capaz de producir los síntomas similares al infarto, con elevación de biomarcadores, alteraciones electrocardiográficas isquémicas. Se destaca una alteración importante de la contractilidad, sobre todo de todo el casquete apical, con hipercontractibilidad de los segmentos basales. Muchas veces hay una rápida normalización de la función ventricular, aunque no siempre se observa la normalización. Hay un porcentaje de los pacientes que queda con disfunción ventricular prolongada. Y la alteración miocárdica muchas veces no es correspondiente a las alteraciones de las arterias del corazón. Es decir, que puede haber arterias del corazón con enfermedad coronaria, pero que no justifiquen esa extensión tan importante de los trastornos de motilidad. En este caso la señora cumplía prácticamente todos los criterios. Las alteraciones de la contractilidad características del Takotsubo, la ausencia de enfermedad coronaria significativa y las alteraciones electrocardiográficas. Es decir, que la señora tenía un Takotsubo. Bueno, muy bien, esto ha sido todo del módulo de cardiopatía isquémica. Espero que les haya servido, que les haya sido útil y que lo hayan podido aprovechar. Para dudas o consultas, mi mail está en el PowerPoint. Pueden escribirnos sin ningún problema. Que tengan un excelente módulo.